Las Musas es un laboratorio creativo de mujeres que a partir de su formación narran a otras mujeres, se conectan con sus vivencias y se descubren a través del arte. Las Musas trabajan para la resistencia, la defensa de los derechos, el apoyo mutuo y la empatía. Yo nací en un hogar de origen caldense y antioqueño, un hogar donde siempre hubo música, coplas, tiple, guitarra. Mi mamá cantaba, mis tías eran muy inspiradas siempre para todo, para hacer una fiesta, para una reunión. Ellas siempre tenían los detalles que llenaban de color todas las cosas del hogar. Mi abuela era, digamos, no diría que era poeta, pero sí era una gran recitadora, pero era una poeta también con sus manos, con el color, con todo lo que hacía, una historiadora de las cosas que hacían memoria de la familia, de su pueblo. Mi abuela tenía una floristería y eso era encantador porque las vacaciones que pasamos con mi abuela son inolvidables. Siempre estábamos rodeadas de sus historias, le ayudábamos con las coronas, con los ramos. Mi abuelo llegaba de trabajar como a las 5 de la tarde, sacaba el tiple, jugaba a valer un ratico, contaba historias de miedo, de risa o cosas del pueblo. Mi mamá siempre me cantó desde niña, eso es algo que cuento en las conversaciones de mi historia de vida, porque yo pienso que las mujeres a través del canto hemos generado en nuestros hijos esa apertura al sonido, ¿no? Al encuentro como con ese latido primigenio del canto. Entonces yo nací de una mamá cantora. Mi papá era un enamorado de la geografía y de la gente y sobre todo de la gente raizal. A él le encantaba encontrarse con las personas que tenían identidad, que tenían sencillez, que tenían sabiduría popular. Entonces yo pienso que ahí empezó también ese amor mío por la antropología, por la historia, porque ese entorno fue como realmente una plataforma maravillosa que yo agradezco y valoro profundamente cuando veo la historia de mi vida. Cuando yo terminé el colegio, yo ya estaba muy unida a la canción, porque yo ya tocaba la guitarra, ya me había presentado en escenarios, siempre estaba en el colegio organizando todo lo que tenía que ver con el centro literario, cultural, y yo sentía que mi vocación artística estaba muy clara. Pero a la hora de elegir la carrera, también jugaron, digamos, en la mesa otras cosas que me interesaban. A mí me gustó siempre la comunicación, me gustó siempre el arte gráfico. Entonces yo decidí estudiar publicidad y yo dije, yo voy a estudiar una carrera que sea cercana al arte y que me pueda acompañar a mí en las cosas del arte. Y de hecho, claro, cuando estaba en la mitad de la carrera me lo volví a preguntar, ¿será que la termino, será que no? Pero la terminé y no me arrepiento de haberlo hecho, porque esta es una carrera que me ha acompañado a mí de manera, yo diría, muy generosa a todas mis experiencias artísticas. Entonces yo primero, cuando me graduó como publicista, entro a hacer radio y es una experiencia maravillosa. Yo hago además radio cultural, me dedico específicamente, trabajo aquí en el Quindío en un programa Pase la Tarde con Caracol, que eran 2 horas y media diarias de programa, y por ese programa yo creo que pasó todo el movimiento artístico de ese momento del Quindío, de Armenia y el Quindío, y fue muy hermoso. Fue una época muy interesante, pero yo sí trabajé primero mucho como gestora cultural antes de dedicarme más de lleno a ser yo la artista. O sea, mucho tiempo trabajé para que otros cantaran, para que otros pintaran, para que otros compusieran. Y en el año 1992 digo, ya es tiempo de grabar mi primer álbum discográfico. O sea, ya quiero dar ese paso personal como intérprete. Primero fue como intérprete, después como compositora. Entonces, en este año estoy cumpliendo 30 años de haber grabado ese álbum que fue Canciones del Alma. Y yo creo que ahí yo sentí que empecé a hacer un camino ya como cantora, ¿no? Pero muy pronto también ingresé al colectivo de la Agenda Mujer. Entonces nació Mayra, el personaje de caricatura, y ya eran como 2 cosas más que se iban sumando, y después fui mamá. Entonces, bueno, un poquito antes de la agenda ya fui mamá. Entonces todo esto fue como
como si la vida me hubiera entregado una cantidad de caminos simultáneamente. Y aunque hubo momentos en que yo dudé si tenía que abrazar una sola cosa, porque a veces el sistema te dice, bueno, dedícate a una sola cosa porque si no, no vas a salir con nada. Pero yo creo que fui tal vez privilegiada en entender que esas actividades o esas artes o esos regalos de expresión que la vida me daba se podían combinar, podían confluir, podían tejerse, interactuar. Y yo creo que el éxito ha sido como surcirme, ¿sí?, en una mujer que hace arte y que lo hace cantando, componiendo, gestando cultura, pintando a Mayra, trabajando en la agenda, investigando, porque esa es otra rama muy importante de mi vida, la investigación cultural y musical, y he podido realizarla de la mano de ser una cantora y de tener a Mayra también como pasaporte en mis viajes. Sí, he sido una viajera incansable. Y viajar pues da como un horizonte muy interesante de verse uno mismo y de verse uno reflejado también en los pueblos hermanos que visita y que van enriqueciendo como el sentido de vivir. Pero es que ser gestor cultural es ser un creador constante. Es ser un inspirador constante, es creer que es posible en un país, digamos, donde siempre existen las barreras para la gestión cultural. Entonces lo que uno ha hecho es precisamente desplegar esa creatividad en movilizar las instituciones, las empresas, las personas. O sea, yo pienso que ser gestor cultural también es esa capacidad de reunir talentos, de reunir gente, de interesar a las personas en esto que es la cultura, que es una necesidad apremiante de la vida, o sea, porque es que la cultura es la construcción de la propia libertad. Por ejemplo, cuando yo grabé Mujer América, que fue un proyecto súper importante de mi vida musical, que fue una investigación a las mujeres, toda una creación, la producción, ese proyecto yo me demoré más años del que me hubiera demorado si no estuviera en los intermedios haciendo tanta gestión cultural por otras cosas, por otras causas. Hablarte de la investigación versus viaje, porque no solamente es viajar por viajar, sino viajar para cantar, viajar para aprender y viajar para investigar, que eso es algo que empieza muy fuerte como hacia el 2004, cuando yo inicio mis viajes a Cosquín, porque Cosquín, que es la sede del gran festival de folclore en Argentina, es como un vórtice donde cada año confluyen expresiones artísticas de diferente índole, criollas, pueblos originarios, cantantes de proyección folclórica, poetas, cultores, gestores, copleros. Entonces, cuando yo llego, digamos, a esa cantera de la cultura latinoamericana, yo digo, esto es algo que hay que ahondar. Así que yo voy al festival y me sigo quedando siempre un mes, 2 meses y empiezo a viajar y empiezo ya a hacer un proyecto etnográfico, digamos, más organizado. Empiezo a estudiar antropología sociocultural latinoamericana, etnografía, y esto me va dando también como que unido a mi propio patrimonio, porque yo también soy coplera, también vengo de la cultura popular, me da como un canal de comunicación y de confianza para investigar y para ir digamos, a sitios que representan la América profunda. Entonces no tengo yo como esa barrera de decir que solamente el que se dice artista es artista. Obviamente, ser artista es un camino, es una carrera, implica todo un compromiso, una tarea. Pero si lo vemos desde el punto de vista cultural y de lo que es la expresión humana, artística, yo diría que es un derecho. Entonces, digamos, está la musa como un ente inspirador, como esa fuerza que está en el éter, ¿no? Como un arquetipo. Pero está también la musa que uno de alguna manera encarna cuando empieza a atreverse a crear directamente tantas cosas, un poema, una canción, un diseño, una propuesta, un festival, un encuentro de mujeres, un círculo de mujeres. Entonces, es un tema que me ha interesado siempre. Además, yo tuve digamos, ¿qué será esto? El regalo de la vida de iniciarme en 2 líneas muy importantes hace varios años con mujeres ancestras,
Lo uno es el toque del tambor sagrado, y después hice un taller muy profundo sobre el toque del tambor y lo que representa como despertar de conciencia, como conexión con la naturaleza. Y me inicié en un camino que se llama la Madre Paz, que es una especie de, digamos, de tarot redondo que fue inspirado en el folclore, en las mujeres, en las musas y en la antropología femenina. Entonces, estos caminos sí que, digamos, complementaron mis búsquedas. Y esto pues al lado de uno todos los años hacer una agenda mujer hace 28 años con un colectivo, pensando siempre en cuáles son esas preguntas que nos estamos haciendo las mujeres año tras año, cómo podemos dar pistas y acompañar ese empoderamiento. Entonces, claro, ahí la musa está rondando, la musa te encarna o la encarnas, o eres inspiradora para otras y para otros.